Híjole, recordar es vivir. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pues en estos días y en los días que vienen seguramente, se seguirá hablando acerca de la reforma al Poder Judicial, que ya no es una reforma, ya es una ley, ya está dentro de la Constitución. Pero pues se está hablando si se puede impugnar, si es inconstitucional, que si se puede revisar, si la podemos echar para atrás y demás. ¿Y qué pasa? Pues Morena volvió a jugar con las leyes de la política, las leyes ya establecidas en sexenios anteriores, y pues volvió a ganar. Juega con sus reglas, como decía Poncho Gutiérrez de SDP Noticias, y con sus mismas reglas vuelve a ganar. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Morena intentó revisar las reformas estructurales del expresidente Peña, y en ese entonces el Senado y la Corte los mandaron a volar. Y los medios, pues, decían e informaban lo mismo, de que no se podía, que era casi imposible echarla para atrás. Les digo que recordar es vivir porque estaba viendo unos videos del grupo Imagen, ahí con un comunicador llamado Ciro, donde hace varios años con la reforma a la ley energética de Peña Nieto, decían que era imposible echar para atrás una reforma, que no se podía, que se necesitaba casi un milagro y que era imposible echar para atrás una reforma. Y ahora, pues bueno, yo no veo a Ciro, pero me imagino que no ha de estar diciendo lo mismo. ¿Qué pasa para poder revisar una reforma? La reforma solamente se puede revisar en un caso extraordinario de que no haya habido una mayoría en la votación de la Cámara de Diputados o en la votación de la Cámara de Senadores. Y pues en esta reforma hubo una mayoría muy clara, una mayoría no ficticia, como dicen en los medios, una mayoría aplastante quizás, pero una mayoría legal, ¿sí? Entonces, la única inconstitucionalidad es la mayoría, no el contenido de una reforma, la mayoría. Citando al expresidente Enrique Peña Nieto, él decía en ese entonces, aquí no cabe la discrecionalidad. La actitud de un gobierno que pueda decidir si van o no van, no cabe. Las reformas son un mandato de ley y se tienen que aplicar. Eso decía el expresidente Peña Nieto. Que no era cuestión del Ejecutivo, que no se podía decir si sí o si no, que estaban y punto. ¿Sí? Entonces, pues ahora no entiendo, híjole, cáiganme, queridos hermanos, que yo no hago los videos sin estudiar, sin leer, sin investigar, sin escuchar a expertos. Trato de informarme lo más posible para hacer este tipo de videos. Y la verdad, pues bueno, a las conclusiones que he llegado, que no son al 100% mías, que son de investigación, es que el Poder Legislativo pone los lineamientos de funcionamiento, lo que puede y no puede hacer el Poder Judicial en base a la Constitución. La ley es la obra de los legisladores, y como obra de los legisladores, la ley determinará la competencia de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación. Entonces, esta reforma ya es una ley, hubo una mayoría que les repito, no fue ficticia, es una mayoría legal, aplastante pero legal. Entonces la consulta que la Corte quiere hacer no debe de proceder. La Corte no puede enjuiciar a una reforma constitucional. No tiene esa facultad. La Constitución no se la da. La Corte se debe a la Constitución, no a ellos mismos. No son ellos los que tienen la última palabra. La Constitución es la que tiene la última palabra. Y pues bueno, por ahí he escuchado a muchas personas con miedo de decir que sí, para proponer a los jueces y a los ministros y para poder votar por ellos, que si vamos a poder proponer a un vecino mío que es un excelente abogado, o al abogado de la colonia, o al de la familia. No, existen una serie de requisitos importantes para los aspirantes a jueces, magistrados o ministros, o para los aspirantes a entrar al Poder Judicial. No es el que caiga bien o el que haya hecho más carisma y no es así. Es pública la reforma, que ya no es una reforma, ya es una ley, y es público los requisitos, los pueden checar. Aquí les digo algunos. Requisitos para aspirantes a jueces, magistrados o ministros. Título profesional. Promedio de 8 general en la licenciatura, que creo que es algo que se pide en todas las profesiones. A nosotros como médicos es un requisito muy común, el promedio de más de 8. Experiencia profesional de más de 5 años. Elaborar ensayos solicitados, 5 cartas de recomendación profesional, no de su mamá, de su tía ni el vecino, no, profesional. Un examen de conocimientos, una entrevista, y el Senado va a poder
postular a algunos, la presidenta va a poder postular a otros, y el Poder Judicial va a poder postular a sus candidatos, que esperemos que, bueno, si quieren ganar tienen que ser los mejores. Y pues ese es mi mensaje final para la oposición. ¿Quieren corregir el rumbo por el que va el país? Ganen elecciones. Ganen elecciones. Esas son las reglas. Morena está jugando con las reglas y ganó. Muchas gracias a quienes nos están viendo. Vamos a hacer más contenido. Muchísimas gracias. Gracias por su like, por su suscripción y pues aquí nos seguiremos viendo. Buenas noches.